por estar un poquito atrasado, tuvimos un día muy chévere hoy con dos bautismos. Un bautismo y tuvimos a dos personas que se bautizaron. Qué bendición hoy. Damos toda la gloria al Señor por esta oportunidad. Ok, vamos a ver, tengo las tres cámaras en diferentes turnos y están todas a diferentes horas. Si Dios quiere. Ok. Bueno. Ok, bienvenido a Calvario. Nos alegra que están aquí con nosotros o en línea. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impartas al mundo alrededor de ti. Y si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se le revele para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas de tu fe. Hoy tuvimos, después de nuestro servicio en inglés, tuvimos nuestro primer bautismo, que día tan glorioso. Tuvimos a dos personas que se bautizaron y wow. Sigan orando por ellos, por Beli y por Krista, para que se bautizaron hoy. Y qué honor y placer para poder hacer eso este día tan bonito que Dios nos dio. Nuestra promesa de hoy viene de Proverbios 3:24, que dice: cuando te acuestas, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Qué te mantiene despierto de noche? Tus terrores infantiles, los pecados que cometiste, el miedo de tu pasado, las cargas financieras o el estrés de la vida. Ven al Señor y Él promete darte la paz de Dios, descanso y dulces sueños cuando se le entregas todo a Él. Oremos antes de entrar a nuestro estudio en el libro de Amos, que vamos a seguir ahí hoy en día. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Padre, esta palabra que nos has dado para este día, Señor, sabemos que este libro de Amos es un poco difícil porque habla de tu justicia, pero también le damos gloria a Dios que habla de tu misericordia. Estas próximas semanas seguimos en la justicia de Dios porque tú eres un Dios justo, pero nos das tiempo, nos has dado años y años y años para poder arrepentirnos de nuestros pecados. La semana pasada pasamos el tiempo hablando de las naciones, pero hoy ya el juzgamento se acerca más hacia la familia de Dios, hacia la casa de Dios, porque el juzgamento, el juicio primero viene a la casa de Dios, como dice tu palabra. Entonces, Padre, que hoy sea el día, Padre, que paremos de jugar iglesia y realmente nos entreguemos nuestros corazones, nuestras vidas a ti, Señor. Te invitamos a tu Espíritu Santo que vengan en este lugar, Padre, y los llene. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos y danos oídos para escuchar la palabra del Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a seguir hoy en el libro de Amos. Al continuar nuestro estudio a través del libro de Amos, encontramos que el Señor ha juzgado a las 6 naciones gentiles que alredoran a la nación de Israel, que ha sido dividida en 2 reinos. Israel era supuestamente una nación, un país, las 12 tribus de Israel. Pero ya han pasado más de 150 años que ha morido el rey Salomón y la nación ha sido dividida. Imagínense en los tiempos antiguos cuando los Estados Unidos eran separados, el norte y el sur. Y eso es lo que vemos acá. El norte y el sur. El norte, 10 tribus. Y en el sur, 2.
Amos era un montañero y pastor del reino del sur y tenía un mensaje para la gente del reino del norte. Ambos reinos vivían en un tiempo de prosperidad y el pueblo escogido de Dios creía que la prosperidad significaba la bendición y aprobación de Dios. Entonces, mientras escuchaban la profecía del juicio que venía contra las naciones que los arrodaban, uno puede imaginarse ellos aplaudiendo el juicio de Dios contra las perversas y malvadas naciones paganas gentiles. Dios nos está castigando y nosotros, la iglesia de Dios, estamos bendecidos, recibiendo su bendición. Me puedo imaginar qué era lo que decían. Me hace recordar la iglesia de hoy. El cristianismo occidental está obsesionado con la prosperidad, la riqueza gerencial y el uso de Jesús como el multiplicador obligado a obtenerlo, para usar las palabras que dicen ellos. No solamente son pastores, sino gente que se llaman profetas y esto, que Dios te va a bendecir y hay que reclamar las bendiciones y lo usan de maneras para ganar ganancias monetarias. La palabra de Dios es divulgada y la iglesia está orando y celebrando para que el juicio venga a las personas malvadas y pecadores afuera de la iglesia. Sin embargo, al igual que la nación de Israel, la iglesia se ha olvidado que el juicio comienza en la casa de Dios, como dice 1 Pedro 4:17. Y el libro de Amos nos hace recordar de la justicia y misericordia de Dios. El título de nuestro mensaje de hoy se llama El juicio comienza en la casa de Dios. Este mensaje es para usted cristiano, para el judío. Primero, leemos en Amos 2, versículos 4 y 5, que viene el juicio sobre Judea. Leamos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaré la ley de Jehová. Y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prended, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Como aprendimos la semana pasada, la frase por 3 transgresiones y por 4 significa que el juicio de Dios ha venido a causa de pecado sobre pecado sobre pecado. Dios usó diferentes naciones, incluyendo a los moabitas y amonitas, para castigar a su pueblo Israel y Judá. En el año 586 a.C., el Señor usaría el ejército babilónico para destruir a Jerusalén y llevar cautivos a miles a Babilonia durante 70 años, porque no le habían dado descanso a la tierra. Estaban ahí en esa tierra 490 años y no le habían dado un año de descanso. Y la ley decía que cada 7 años le tenías que dar un día de descanso a la tierra para que se alimente de nuevo. Y no le hicieron caso. El mundo fue juzgado porque la ley natural y la creación revelan un creador. Y la ley del bien y del mal está escrita en nuestros corazones, demostrando que somos pecadores. No hay nadie sin excusa. Entonces, ¿cuál fue el pecado de los judíos? Despreciaron y se apartaron de la palabra del Señor. La iglesia de Dios, la gente escogida de Dios, que deben saber más porque tienen la palabra de Dios, despreciaron y se apartaron de la palabra de Dios. ¿Entiendes? ¿Quién es más culpable? ¿El mundo o el que tiene la palabra de Dios? Hay más responsabilidad al que ha recibido la palabra de Dios. El pueblo de Dios que conoció la palabra de Dios la rechazó. Y estamos viviendo en tiempos así también hoy.
Pablo escribió esto en Romanos 2, 17 a 3, 9, que dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad. Esta carta es para el judío o para el religioso. Y instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductas, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, que se burlan de la palabra de Dios. Dicen que conocen la palabra de Dios, pero no predican la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircuncisión guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgredor de la ley. Ahí está diciendo que el judío que se hace la circuncisión es un buen demuestro por fuera de que eres santo y separado. Pero era algo que se hace afuera para demostrar lo que Dios está haciendo adentro. Y acá le dice, entonces, si la persona que no está circuncidada, si se la hacen, entonces, y viven la ley, entonces en realidad están cumpliendo. Y entonces dice, pues no es judío el que los experimenta, ni es la circuncisión la que se hace experimenta en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, en el corazón. Y la circuncisión es del corazón. La circuncisión era más un demuestro afuera, lo que Dios quería hacer en los corazones de nosotros. Él quiere cortar nuestros corazones y abrirlos, porque son duros. Él quería circuncidar el corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. No, la circuncisión no es hecha por hombres, sino Dios, por su espíritu, quiere abrir tu corazón. ¿Qué ventaja tiene después el judío o de que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios se la ha dado al judío primeramente. Pues que sin algunos de ellos han sido incluidos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia has resaltar la justicia de Dios, ¿qué diríamos? ¿Seré injusto? ¿Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó por su gloria,
porque aún soy juzgado como pecador. Y porque no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación injusta afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. No. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera dice la palabra de Dios. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo el pecado. No es la circuncisión, no es mantener la ley, porque la ley solamente los dice, los acusa que somos un pecador. La ley está ahí para establecerlo, a decirlos, has quebrado los 10 mandamientos. Aún la palabra de Dios dice que si has quebrado solamente uno, los has quebrado todos. Todos somos culpables de quebrar la ley de Dios. Como resultado, judío o gentil, somos culpables y si los paramos enfrente de un Dios justo, los encontrará culpables de nuestros pecados. Pero gracias a Dios, ha mandado a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. El pecado de los judíos fue predicaban una cosa, pero veían de una manera diferente. Eran críticos, legalistas y hipócritas, rápidamente juzgando a los demás desde afuera, pero no mirando interiormente a sus corazones. Las personas religiosas tratan de mostrar que son santas exteriormente, pero Dios está mirando a nuestros corazones. La palabra fuego se refiere al juicio de Dios y continuando usando el Nuevo Testamento no solo como juicio para un mundo incrédulo, sino como fuego refinador en la vida de un cristiano que quema las cosas que no son del Señor. Entrega tu corazón al Señor y deja que queme las cosas de la carne y las cosas que no son de Él. Órale, pídele, Señor, quema las cosas que no son de ti en mi vida. Hoy es el día para venir limpio ante Dios. Venir con las manos abiertas, con manos vacías. Dice, no tengo nada, pero solamente tengo mi corazón, te lo entrego, límpiame, Señor. Hoy es el día para arrepentirse de tus pecados y regresar a la fresca palabra de Dios. El Señor es paciente y misericordioso, pero también es justo. Y el juicio comienza en la casa de Dios. Amén. Se llevó a los judíos durante 70 años y mostró su misericordia al permitir que los judíos regresen a la tierra y reconstruyan los muros y después el templo. Si te has alejado como hijo de Dios, hoy es el día para regresar al Señor. No esperes más. El juicio del Señor se está acercando cada vez más y ahora dirigiremos nuestra atención a la herencia prevista del libro de Amos, el reino del norte de Israel. Ahora vemos en el versículo 6 al 8 la sentencia o el juicio sobre la nación de Israel, la capital de Samaria. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendrá por dinero al justo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Tienen sexos sexuales con la misma joven, profanándose mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses.
Sí, Señor, castiga a esas naciones malvadas y a los sionistas, los de Judea, esos judíos que poseen todas las estaciones de televisión. Los judíos están llenos de dinero, tienen todas las empresas. Son la gente escogida. Esas son palabras que dicen aún cristianos cuando miran a los judíos. Les dan celos. No tenían tierra por 2000 años. Entonces, ¿qué pasó? Fueron sembrados a través de todas las naciones y Dios los ha bendecido. Pero aún en la iglesia tratamos de reemplazar a los judíos y hay aún teología que dice teología reemplazando, se llama teología de reemplazar, que la iglesia ha reemplazado a los judíos. Pablo diría, ustedes están locos. Dios no ha olvidado a la nación de Israel y al pueblo judío. También dirán estos de Israel, del norte, gracias por tus bendiciones, pero nosotros, Señor, somos favorecidos y ungidos. Gracias por tus bendiciones. De pronto pensaban y decían, la nación de Israel, mientras disfrutaban en un tiempo de prosperidad. Y lo escuchas en muchas áreas. Vemos acá los primeros 3 pecados de Israel. ¿Qué eran los 3 primeros? Hablamos primero de los pecados de Judá. Ahora vamos a mirar a Israel. El primer pecado habla de la injusticia contra los pobres. Los ricos explotaron a los justos y a los pobres, vendiéndolos como esclavos y explotación sexual. Los justos fueron vendidos por el mejor dólar y los pobres fueron vendidos por el precio de un par de sandalias. Hombres, mujeres y niños fueron comercializados como mercancía y los pobres fueron pisados y aprovechados. Eso era la gente de Dios. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de la gente escogida de Dios, Israel. El segundo pecado fue la inmortalidad sexual. El hijo y el padre durmiendo con la misma joven, criada o prostituta del templo. La palabra chica aquí puede significar las 3 cosas. En lugar de que, en vez del hombre de la casa, enseñarle a su hijo cómo ser un hombre de Dios, le está mostrando cómo ser sexualmente inmoral, cómo ser un hombre de la calle, un callejero, y tratar a las mujeres como unos objetos y juguetes sexuales. El tercer pecado es la idolatría. El pueblo de Dios no solo adoraba ídolos falsos, se emborrachaba en los altares y hacía rituales sexualmente inmorales con las prostitutas del templo, sino que se ponían la ropa que se dormían en la ropa que tomaban como garantía de los pobres. Éxodo 22, 26 al 27 dice, la ley, si tomarás en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierto, y es su vestido para cubrir a su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamará a mí, yo lo oiré, porque soy misericordio. La ley dice que cualquier persona en dificultades financieras podría obtener un préstamo usando su ropa como garantía. Pero el prestima no debía guardar la ropa por la noche para que el dueño no se enfriara de noche. Está escrito en la palabra de Dios. Pero Dios se preocupa y escucha las oraciones de los pobres, los desamparados, los oprimidos, y escucha sus oraciones. El pueblo de Dios cometió estos pecados y los mismos pecados que se están cometiendo hoy. Tienes a la iglesia desplumando el rebaño,
yendo a comunidades pobres, explotando a los pobres, mendigando dinero para recibir la bendición del Señor. Si cosechas, si tienes que darle de la cosecha para que Dios te bendiga. Lo más que das, lo más que Dios te va a enseñar. Dios nunca te va a dejar fallar. Y le roban y para que la gente dé su dinero. Dios no está pobre para que tienes que preguntarle por el dinero. Dios es el que te está dando las financieras. Él no necesita rogarte por dinero, no necesita nada de ti. Uno da a las cosas de Dios porque están las palabras. Si hay bendiciones en eso, pero no tienes que, pastor, señor, profeta, whatever. No tienes que decirle a pedir, rogarle a la gente por dinero. Como si estuviera pobre. De pronto tú estás pobre, pero el Dios que yo sirvo no está pobre. Dios, cuando nos están pidiendo dinero, tenemos lo otro. Tenemos abuso de niños, de sexual de niños en la iglesia. Líderes de la iglesia que participan en el tráfico sexual y cometen fornicación. La idolatría del dinero. La adoración de ídolos y el altar demónico se ha levantado en los centros de adoración. La música cristiana y las actuaciones. E incluso servimos abiertamente al Dios de Baal, ofreciendo sacrificios, apoyando a los abortos en la iglesia. Dios mío. Lean su palabra. La palabra dice que matar, el aborto, es un crimen. Pero tranquilos, que el pecado no va a ir sin castigo. Dios es justo. Dios es justo. Leer el juicio contra el pueblo de Dios, mientras que hacía esta enseñanza, en estas dos me hace recordar que debemos revisar nuestros corazones y pedir al Señor que los examine, porque queremos ser irreprochables, que nadie los pueda acusar. Tomen este momento para decir: Señor, examina mi corazón. Lo que estoy haciendo en mi vida te trae gratitud a ti. Es un aroma suave. O estoy bajando tu nombre porque estoy como actuando como el mundo. Robándole los taxes, robando mis trabajos, robando el tiempo a mi empleador, haciendo cosas sexuales que no debo hacer, viendo cosas en la computadora que no debo hacer. Examínese. Que el misericordio, hoy es el día de arrepentimiento. Señor, quema mis deseos por cualquier cosa que no sea de ti. Señor, lléname de tu espíritu y dame el poder para vencer la carne y ser obediente a tu palabra y seguir en tus caminos. Dios ahora usará a Amos para recordarle a Israel de su fidelidad pasado y cómo rechazaron a sus profetas. En versículos 9 al 12 dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuyo altura era como la altura de los cedros y fuerte como un encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entrarías en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y vuestros jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es esto así?, dice Jehová, Hijo de Israel. Mas vosotros diesteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profetizas. No quiero escuchar la palabra de Dios, para.
no quiero escuchar las cosas de Dios, ya, no, quiero escuchar las palabras de motivación, las palabras de beneficios financieros. Yo no quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero las cosas que me hablan de mi matrimonio y del amor. Pero el pecado, no, yo no quiero escuchar esas cosas. El Señor les hace recordar a Israel que destruyó a los amorreos, que eran gigantes en la tierra de Canaán. Cuando pensamos en gigantes, pensamos de David y Goliat. Y algunos piensan en los Nefilim en Génesis 6. Amos describe a estos gigantes tan altos como los árboles cedros y tan fuertes como los árboles robles. Hoy es el día para agradecer a Dios por los gigantes que ha destruido en nuestras vidas. Israel era un esclavo de Egipto. Egipto es una imagen del mundo donde una vez fuimos esclavos del pecado. Da gracias a Dios por salvarte de una vida de pecado y muerte. Estabas en un camino a destrucción, pero Dios te alcanzó. El Señor les hace recordar a Israel como Él ha levantado profetas de entre de ellos, pero ahora los rechazan, diciendo que no profetices. Dios a través de los siglos ha enviado profetas para advertir a la gente de la ira que viene. Hay juicio porque Él es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Envió a Noa a advertir al mundo antes del diluvio. Le dio al pueblo de Cana 400 años para arrepentirse antes de sacar a los israelitas de Egipto. Y cuando llegaron ahí, los de Israel, tenían que destruir a ellos, porque ellos representaban la carne, estaban haciendo cosas inmorales, sacrificando niños a los altares de sus dioses, quemándolos. No es muy diferente de lo que hacemos hoy con el aborto o con nuestras vidas sexuales. Dios quiere destruir la carne para que viva el Espíritu. Él usó a Juan el Bautista para predicar el reino de Dios está aquí. Y Jesús dijo que Juan era el profeta más grande porque podía señalar a la gente hacia Jesús y decir, apuntar y decir, ahí está el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Por eso es que es llamado el mejor profeta. Los otros profetas, Dios los inspiraba y le daban las palabras, como estamos leyendo acá de Amos. Pero Juan el Bautista era el único que podía apuntar y decir, míralo ahí, el Cordero de Dios, gloria a Dios. Hasta uno, él mismo lo bautizó y vio al Espíritu descender. Escuchó la voz del Padre y tenía a Jesús ahí, la serenidad. El mundo rechaza a los profetas de Dios y a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, ¿qué hacen? Los matan. El mundo los rechaza. Pero los religiosos, la gente de Dios, los matan. Los llamados, los escogidos, profetas de Dios de hoy buscan ser influyentes sociales y atraer seguidores en lugar de advertir a las personas del juicio que viene. Ese es el mundo que estamos. Queremos que me sigan a mí y que me manden ofrenda y que compren mi libro, pero yo predicar de la ira que viene. No, porque entonces no compran mi libro, no me mandan el chequecito. Ese es el tiempo que estamos viviendo. El mensaje de arrepentimiento de los pecados nunca ha sido popular, pero es el mensaje que necesitamos escuchar. Jesús vino a morir por nuestros pecados y cualquiera que cree en Él será salvo de la ira que viene. ¿Crees eso? ¿Crees en eso?
El pueblo de Dios hizo que aquellos que tomaran el voto nazareo lo rompieran bebiendo vino. El voto nazareo era una vida comprometida a abstenerse de las comodidades y placeres de este mundo, e incluso ciertas restricciones como cortarse el cabello, comer o beber cualquier cosa de la vid o tocar un cadáver, incluso si era su propia familia que había muerto. Esta fue una vida dedicada a Dios por un periodo de tiempo. Hay unos que eran nazarenos por toda su vida. El más famoso que conocemos es a Sansón. Pero también habían votos que uno podía hacer por un tiempo de tiempo. ¿Sabes que no era exclusivo a los hombres? Sacar un voto y decir, voy a dedicar mi tiempo a ti, Señor, podía ser por un hombre o una mujer, podían hacer eso mismo. Una pregunta, ¿te está pidiendo el Señor que hagas un voto hoy con Él? Hay personas en la iglesia de hoy que hacen que otros tropiecen con sus acciones, diciendo sus libertades, o borrando las líneas al acercarse demasiado al pecado y diciendo que harían cualquier cosa menos pecar para alcanzar a los perdidos. Pero han perdido la noción de dónde está la línea. Comenzamos a tratar de encajar en la cultura, compartiendo como es genil beber una cerveza frita, dame la fría. Aún el pastor, lo que conduce a una vida fuerte y luego se convierte en una pendiente y después llega de una cerveza a un trago más fuerte, un aguardientico, y después se emborrachan y después están haciendo otra cosa y otro pecado, porque han empezado a compromisar poquito por poquito. Estaba hablando con alguien hoy en la piscina después del bautismo y hablamos sobre este tema porque estos dos jóvenes, una pareja, sufrían de ser borrachos debajo del trago y escaparon de eso. Ahora imagínense que tengan un pastor y que les digan, sí, estamos bien tomando su freidita, no sabiendo que, mirando a esta gente que no se había dado cuenta que sufrían de ser borrachos. Es una tropeza. Es una tropeza. La palabra de Dios nos dice que no puedes tomar. Pero para un líder, para un pastor, para hacer esas cosas, está atropellando porque no sabe a la gente que viene por sus puertas con qué cosas han pasado y sufrido. Pero queremos usar nuestras libertades en vez de pensar en nuestro próximo. Terminando acá en el capítulo 2, vamos a ver las últimas versículos. Pues he aquí, yo os aprenderé en vuestro lugar cómo se partirá el carro lleno de gavillas, y el ligero no podría oír, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente liberará su vida, y el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Él ha forzado de entre los valientes, huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Al igual que las otras naciones, el reino del norte de Israel ya no va a existir. El pecado de los hijos de Dios se ha vuelto tan pesado que el corazón de nuestro Padre perfecto celestial está pesado. Su corazón está pesado mientras Él se prepara para traer juicios sobre sus hijos. Imagínense
al hijo pródigo. El corazón del padre está pesado esperando que su hijo regrese, pero el momento que regresa le da alegría. Es una hermosa imagen del amor de Dios por nosotros. Pero como un buen Dios, Él también es justo. El fuerte y el valiente ejército de Israel intentará de irse, pero no podrán hacerlo. Tratan de escapar cuando vienen los de Asiria a tomar los captivos, ya que serán enganchados y arrastrados captivos por los asirios, que son utilizados por Dios para administrar justicia al pueblo de Dios en el año 722 a.C. Se hizo justicia y Dios y 10 de las 12 tribus de Israel fueron aniquiladas. En el año 70 DC, Jerusalén también sería aniquilado. Y los romanos cambiarían el nombre de la tierra de Israel a Palestina, después del nombre de los filisteos, que eran una espina en el costado de Israel. Porque Israel no pudo eliminar a todas las tribus de Canaán. Si no matas a la carne, luchará contra tu espíritu. Durante casi 200 años, los judíos fueron expulsados de su tierra hasta el 1947. De el mismo modo, las 3 tribus de Israel regresarán a Israel en los últimos días para cumplir con su llamado, porque la iglesia de Dios será arrebatada en la raptura. No estará acá. Pero Dios en Apocalipsis 7, capítulo 7, dice que Él va a escoger a 12,000 de cada tribu de Israel en el tiempo de la gran tribulación. No se las voy a leer todas para salvarnos un poco de tiempo, pero la iglesia en ese tiempo no estaría acá. Y a cualquier momento la raptura puede pasar, porque ya las profecías han pasado, que son necesarias para que a cualquier momento Dios puede venir por su iglesia. Hoy estamos viviendo en el tiempo de gracia. Y a cualquier momento Dios puede así sonar la trompeta y los fuimos. Pero va a haber un tiempo de gran tribulación, que puede ser al día siguiente o puede ser años después, que va a venir un anticristo. Van a haber 7 años de paz o un pacto de 7 años de paz, pero a los 3 años y medio Él rompe el pacto y entra al templo de Jerusalén y se declara Dios, la misma declaración que expulsó a Satanás del cielo. La gente en esos 7 años, para poder comprar o vender, tendrán que tomar la marca. Pero eso no va a ser la iglesia, porque la iglesia no va a estar acá para ese tiempo. Aunque vemos hoy en día la tecnología que se está avanzando, que puede ayudar a servir esas cosas. La marca es algo espiritual, pero también algo físico. Y durante ese tiempo, muchos convertiránse a Dios. Y ellos estarán en el cielo vestidos de blanco, porque han perdido su vida en la gran tribulación. Porque el que se convierta en ese tiempo tendrá que perder su cabeza para entrar al cielo. No solamente eso, en vez de estar en el cielo y adorando al Señor, estarás sirviendo en el cielo, porque no aceptaste a Jesucristo en el tiempo de gracia. Y cuando ellos mueran, levantará a esos 12,000 de cada tribu. Serían 144, porque eran 12,000 más 12 tribus.
y ellos predicarán el Evangelio. Serán sellados con el Espíritu de Dios y la marca de Dios. Porque viene ya la furia y el juicio de Dios. El pueblo de Dios de Israel fue llamado a ser un faro de luz para las naciones gentiles. Pero como muchos cristianos hoy en día ocultaron su luz y rechazaron la palabra de Dios. Como resultado fueron eliminados por no cumplir con el llamado y tergiversaron a Dios. Otra persona que esa palabra tergiversó quiere decir no presentó a Dios de la manera que Dios es. Moisés fue uno de esos y Dios no lo permitió que entrara en la tierra prometida, pero no significaba que él no fuera salvo, porque en el Nuevo Testamento vemos que Dios usó a Moisés en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo él se le aparece en la montaña de transfiguración y ahí está Moisés y Elías con Jesucristo cuando él demuestra su gloria. Y me imagino que Moisés es posiblemente uno de los dos testigos que va a salir en Apocalipsis 11 para que la gente de Israel lo reconozca como salió en la montaña. Ahora, ya que terminamos el capítulo 2, el capítulo 3 nos dará una idea del llamado de Dios para Israel. Los quedan un poco de minutos, vamos a leer, no es tan largo. El capítulo 3 empieza así: oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Después de captar su atención con su sermón sobre el juicio que viene a las naciones y a la casa de Dios, Amos dice: oí esta palabra. Y espero que están oyendo hoy. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Abraham fue llamado a ser el padre de muchas naciones y fue llamado a salir de la oscuridad de la tierra de Ur de los caldeos a la edad de 75 años. No importa tu edad, si tienes 75 o tienes 100 o 22 o de lo cual 28 como me tocó a mí, hay tiempo para responder al llamado de Dios. Sin hijos, Abraham creyó y fue contado fiel. Cometería varios errores, incluyendo escuchar a su esposa y acostarse con su sirviente. Y salió un niño de la carne. Y ahora ese niño de la carne se llamaba Ismael, de donde vino las naciones árabes, que aún están en guerra contra Israel. El trabajo de la carne siempre trae problemas. Dios los ha llamado a un matrimonio, a una mujer. Y cuando te sales del matrimonio y empiezas a arreglar con otras mujeres y a tener otros niños, traen problemas. Y lo vemos en la vida de Ismael. Pero a la edad de 100 años, Dios cumplió y nació su hijo Isaías. Isaías tendría gemelos y el más joven de los dos era Jacob, también conocido como Israel. Cuando Jacob estaba en la carne, Dios lo llamaba Jacob, pero cuando estaba caminando en el Espíritu lo llamaba Israel. Es la misma persona. Israel pasaría a tener 12 hijos que se convirtieron en la tribu de Israel antes de dividirse en los reinos del norte y del sur. Pero acá dice: toda la familia de Israel fue llamada a ser separada del mundo y ser una luz para las naciones gentiles. Los de Judea y los de Israel del norte
Las 12 familias estaban supuestos a ser una luz a las naciones. Con la llamada viene una gran responsabilidad. Ustedes que conocen esta palabra tienen una gran responsabilidad, porque son más responsables a lo que saben y lo que han leído y lo que Dios les ha dado, que a la persona que no conoce nada de la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando hoy? ¿Tienes un oído para escuchar? Dios te está llamando y quiere usarte, como llamó a Abraham. Oro que hoy se desanime a regresar a Dios. Si te alejaste, regresa. Si escuchas un tiro en tu corazón, es Dios tratando de llamar tu atención. ¿Estás escuchando el llamado de Dios y obedeciéndolo? Porque no solamente es oír, sino responder y caminar. ¿O estás tomando el asunto en tus manos y permitiendo que la carne gane la batalla sobre el espíritu? Israel tenía un gran privilegio y responsabilidad, pero rechazó la palabra de Dios y Dios dijo que los castigaría. Versículo 3 dice: andaré dos juntos y si no estuviera de acuerdo. Dios está guiando a Israel en una dirección, pero ellos eligieron caminar en la otra dirección opuesta. Amos usaría las siguientes preguntas para probar que Dios castigará a sus hijos, e incluso si eso significa traer castigo a su pueblo para traerlos de vuelta a Él. Envió a Amos a sonar la alarma y tocar la trompeta. Y empieza con estas preguntas. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Y la respuesta es no. Si el león no ha cogido su presa, entonces ¿para qué va a hacer un ruido? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresará? La respuesta es no. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. Si levantarte el lazo de la tierra, si no atrapará algo, no. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? La respuesta debería ser sí acá. Pero como hoy, Israel perdió el temor del Señor y no creyó a los profetas que tocaban la trompeta. Porque hay muchos otros predicando un mensaje de riqueza y prosperidad. Quieren escuchar el mensaje que les da cosquillas en los oídos. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Acá el Señor está diciendo que la justicia que viene es de Él y nadie más. Dios es el que trae el castigo a la nación de Israel y Dios es el que va a traer el castigo a esta nación. Versículos 7 y 8 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruega, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios reveló todo a sus profetas, no, pero Dios usará a sus profetas en el Antiguo Testamento para hacer sonar la trompeta y dar al pueblo de Dios la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Hoy tenemos la palabra completa de Dios, pero no toda se revela. No sabemos el día ni la hora que el Señor va a regresar, pero sabemos que Él viene de nuevo. Podemos mirar a nuestro mundo y saber que estamos en un tiempo como una mujer embarazada, que va a dar a luz y las contracciones se están poniendo más cerca. Los temores, los terremotos, los huracanes, la violencia están más seguidas. Antes estaban más despacias. La mujer estaba a luz, pero ahora
Se están acercando más las corporaciones. Y a cualquier momento viene el Señor. ¿Estás listo para encontrar al Señor? No esperes hasta que esté muy tarde. Versículos 9 y 10. Proclama en los palacios de Asa y los palacios de la tierra de Egipto, y dice: reunid sobre los montes de Samaria y ve las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dicen: Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. El Señor está llamando a las naciones de Filistia y Egipto a salir de sus palacios a la capital de Samaria, para presenciar la injusticia y el pecado de la nación de Israel. Es vergonzoso ver el estado de la iglesia y los pecados que se cometen a través de la inmoralidad sexual, el desplome del rebaño y la explotación de los débiles y los pobres. El abuso sexual y vital impuesto en las iglesias católicas y protestantes. La iglesia se ve tan mal como el mundo hoy en día. Pero como dije en este mensaje, el juicio de Dios empieza en la casa de Dios. Terminemos con los últimos 5 versículos. Del 11 al 15 dice: por tanto, Jehová, el Señor, ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libre de la boca del león 2 piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, que morarán en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oí y testificá contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebañas de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perseguirán, y muchas casas serán a rodillas, dice Jehová. Las naciones darán testimonio contra los hijos de Israel, y la palabra de Dios se cumplirá. La nación asiria vendrá y destruirá la tierra de los israelitas, incluyendo los templos, los palacios y las casas lujosas, las casas de verano, las casas de retiro, al cesar a los pobres, la gente que se hizo ganar de los pobres. Destruirán las cosas materiales que reúnen y los centros de adoración y de altores que establecieron para servir a Dios y a los dioses paganos. Estas cosas se van a quemar. El juzgamiento de Dios viene. Y puedes escapar la ira de Dios. Uno de los altares que establecieron fue el becerro de oro. Si recuerdas la historia en el Éxodo, Moisés, cuando subió a la montaña para reunirse con Dios durante 40 días y 40 noches, y cuando se dio con la ley, Aarón, su hermano, había hecho un becerro de oro porque la gente quería un ídolo para adorar. Becerro. No solo lo adoraban, sino que realizaban actos y órdenes sexualmente inmorales. El mundo está levantándose sus ídolos y adorando a un Dios perverso similar de la inmortalidad sexual ante nuestros propios ojos. El libro de Éxodo, un terremoto se tragó a la gente en Israel y trajo a los asirios para castigarlos. Dios nos dará los líderes que merecemos, e incluso si destruyen a nuestro país. Miren lo que va a estar pasando en Colombia.
Si quieren ver lo que va a pasar ahí, mira Venezuela. En Colombia van a traer la clase de gobierno. Acá también va a caer, este país también va a caer, porque Dios nos va a dar el líder que merecemos. Dios es el que levanta a los líderes. ¿Usted cree que su voto se hace cuenta? Dios es el que levanta a los líderes, el presidente, y lo está dando los presidentes que merecemos. Y tenemos unos líderes muy malos hoy en día, pero eso es lo que merecemos, porque este mundo, este país va a caer. Hay que orar por este país, porque no sabemos el día ni el tiempo. Hoy llamamos lo malo bien y el bien malo. Los asirios destruyeron las naciones y cuando la conquistaban, traían a otra gente de otra nación y las mezclaban para que no podían tener una línea, para que no pueden decir somos de esto o esto. No, a las 10 tribus las mezclaron y ahora de ahí salieron los samaritanios. Y se convirtió en una raza mixta de israelitas y otras naciones. Y los judíos del sur los despreciaban porque no eran israelitas puros. Esto creó una división racial entre los judíos y los samaritanios. Habían prejuicios y los judíos desemplearían sus pies si caminaban por la tierra de los samaritanios. Un doble golpe para la mujer en el pozo fue que ella era una mujer y era una samaritana. Pero para agregar, ella también era una mujer adulteria. Pero Jesús vino por el pecador y no les importa si eres judíos, samaritanos, gentiles, hombre o mujer, porque todos eran pecadores que necesitan a un Salvador. ¿Estás listo para hacer la paz con Dios y arrepentirte de tus pecados? Hoy es el día. Me encantaría orar contigo si quieres declarar eso hoy. Y si estás listo para hacer una declaración pública y quieres bautizarte, la agua está calientica. Y acá estamos. Oremos. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos. Gracias porque no solamente eres un Dios de justo, pero eres un Dios de misericordia. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Pedimos que sigas tocando corazones. Ábrelos, Señor, y que haya arrepentimiento verdadero. Padre, bendice nuestro camino y esta semana ve por delante de nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén y amén. Dios nos bendiga.